Buenas mis Tuniers. No hace falta explicar lo que significa la palabra shipping, ya que es algo que muchos vídeos explicaron en su momento lo que significaba esa palabra. Acá solo voy a comentar sobre los diferentes motivos de odio que se suelen tener a los shippeos. Siendo que muchas veces he encontrado diferentes tipos de fans que les agrada un shippeo, porque pareciera que los personajes tienen química, o les agrada como diseñaron a ambos personajes que por eso se los shippea. Aunque siempre habrá gente que les desagrade algún shippeo que tanto les gusta por diferentes motivos, que de eso vamos a hablar hoy. Siendo que el primer motivo sería de que esos personajes no pueden shippearse por un tema de las apariencias, narrativas o conceptos establecidos en esa franquicia. El primer ejemplo que se me ocurre es el de estos dos. Aunque no lo creas, es un shippeo bien odiado dentro de su comunidad. Siendo que hay una mitad que lo odia por lo raro y sin sentido que hay sobre ese shippeo, y la otra mitad que lo aprecia porque a los personajes se les hace lindo verlos juntos, entre otras cosas más. Es muy dividido esto, pero lo más probable es que los aficionados de los Kailus te digan varias razones de por qué lo odian, ya sea por muchas cosas relacionadas al lore, o que se aleja de la estética de las peleas entre monstruos. Aunque igual, yo te digo que simplemente este shippeo es solo por gusto de los fans y no tienen intención de hacerlo canon o que se haga realidad. Al menos que yo sepa. Pasando al siguiente, otro motivo por el cual hay gente que odia un shippeo. También se debe a que la gente suele hacer comparaciones con otros shippeos. Por ejemplo, a ti, quizás te guste el Sonami, pero luego te dicen que este otro shippeo es mejor, o que este otro shippeo es muchísimo mejor, y así consecutivamente hasta llegar a un punto donde se pelean por cuál shippeo es mejor, ya sea dándote argumentos de por qué ese shippeo fue mucho mejor en cierto aspecto, explicándote un montón de cosas que no nos interesa saber ahora. Lo que sí importa es que muchas veces suele haber odio a un shippeo porque se les comparó con otro en la mayoría de casos. Esto suele generar bandos de gente apoyando y discutiendo una a la otra sobre qué shippeo es mejor. Es un conflicto que solo se termina cuando se deja de seguir hablando del shippeo o la gente pierda el interés por este mismo. En fin, continuando. Otro motivo por el cual un shippeo es odiado se debe a que odian al personaje con quien lo emparejan. El odio al personaje puede variar entre que esté justificado o que simplemente lo odien por las razones más ridículas que conozcas. Si bien, puede compararse con el segundo motivo que mencioné, ya que suele haber gente que odia a un personaje por compararlo con cierto shippeo en específico, que preferían que esté con otro personaje. Pero la diferencia con este motivo, es que al personaje al que odian demasiado prefieren que se quede solo, sin nadie. Ya que de tanto odio que les genera preferirían que no tenga a nadie. En fin, esos serían todos los motivos por las cuales hay gente que odia un shippeo de ciertos personajes. No se tocó el tema del desinterés hacia un shippeo, debido a que se aleja demasiado del significado de la palabra odio. Tampoco se tocó el tema de los shippeos turbios, debido a que es algo que está 100% justificado el odio que se les tiene, siendo algo que la gran mayoría está en todo su derecho de odiarlo. Y ya por último, para aclarar, ninguno de los shippeos mostrados son de mi interés realmente, solo fueron usados como ejemplo para la realización de este video. Aunque algo que me gustaría decirles, y es una interpretación que entendí de diferentes personas que llegué a leer defendiendo el tema del shipping, siendo que dice así: no hay necesidad de sentir vergüenza hacia un shippeo. Total, la intención que se suele tener es por gusto de combinar a ambos personajes que te agradan o que sientas que tienen alguna química entre ellos. No es algo malo que te guste un shippeo, sino más bien depende de tu forma de actuar ante ello, siendo que si les respondes de manera negativa es entendible de por qué se te van a ir en tu contra. Esa es la interpretación que les llegue a dar, aunque bueno, cada quien tendrá sus motivos para odiar un shippeo, ya sea que esté justificado o no. Pero aún así, yo les diría que traten de ser más neutros en ese aspecto, porque si no siempre se van a generar un bardo en diferentes comunidades. En fin, esas serían todas las razones por las que a muchos les desagrada un shippeo en cierta franquicia. Les deseo a todos un feliz San Valentín, bye bye.